Bienvenidos. Es 1 de junio de 2026 y como cada fin de semana es hora de recorrer el mundo. Acompáñenme en este viaje por la actualidad de la Iglesia y del mundo. Comenzamos. Suiza. 26 de mayo. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X anunció oficialmente los nombres de los 4 sacerdotes que serán consagrados obispos el 1 de julio en Ecón. Llama la atención que los superiores de la fraternidad hayan elegido a sacerdotes profundamente arraigados en la tradición desde el seno mismo de sus familias. Podría decirse que representan una segunda generación de familias vinculadas a las estructuras de la fraternidad. Todos los candidatos proceden de familias numerosas y tradicionalmente católicas, algo que parece haber desempeñado un papel fundamental. El primero de los sacerdotes que recibirá la consagración episcopal el próximo 1 de julio será el padre Pascal Schreiber, suizo, de 53 años de edad. Nació en una familia católica con 5 hijos, originaria del cantón de Argovia, en Suiza. En 1992 ingresó en el seminario Herz Jesu de Zeitskofen, Alemania, y posteriormente continuó sus estudios en Ecón, Suiza, donde fue ordenado sacerdote en el verano de 1998. Tras 5 años de ministerio sacerdotal en Alemania y en la Suiza francófona, en 2003 recibió la responsabilidad de dirigir una escuela secundaria masculina en Mels, en la Suiza germanófona. 2 años más tarde asumió también la dirección de la escuela primaria y secundaria femenina de Wil, labor que desempeñó durante 9 años. En 2014 fue llamado a Rickenbach, sede del distrito de Suiza de la Fraternidad. Allí ejerció primero como ecónomo durante 2 años, antes de ser nombrado superior de distrito. Desde el 15 de agosto de 2020 es rector del seminario Herz Jesu de Zeitskofen, en Alemania, donde se dedica a la formación de más de 50 futuros sacerdotes y hermanos procedentes de 16 países. Habla con fluidez alemán y francés y también domina el inglés. El siguiente candidato es el padre Michael Goldate, estadounidense, de 45 años de edad. Procede de una familia católica con 10 hijos, en la que además surgieron varias vocaciones religiosas. 3 de sus hermanas pertenecen a las Hermanas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. A los 18 años ingresó en el seminario de Winona, donde recibió la ordenación sacerdotal en 2004. Durante 5 años ejerció su ministerio en Armada, Michigan, antes de ser llamado para dirigir la casa de retiros de Richfield. En 2014 fue nombrado prior de Kansas City, donde tuvo bajo su responsabilidad no solo el priorato, sino también una importante parroquia, una escuela y una comunidad religiosa femenina. A estas funciones se sumó, en 2021, el cargo de asistente del superior de distrito. Desde el verano de 2023 es rector del seminario St. Thomas Aquinas, en Virginia, donde actualmente supervisa la formación de cerca de 100 seminaristas. Habla inglés, ha estudiado francés y posee además conocimientos de español. El tercer candidato al episcopado es el padre Michel Poinsinet de Civry, francés, de 42 años de edad. Procede de una familia católica con 7 hijos. Realizó su formación sacerdotal en el seminario de Flavigny, en Francia, y posteriormente en Ecón, donde fue ordenado sacerdote en 2008. Comenzó su ministerio en la escuela Saint-Joseph de Carme, en el sur de Francia. En 2011 se le confió la dirección de la escuela primaria Saint-Louis de París, responsabilidad que ejerció durante 5 años. Al mismo tiempo atendía una capilla en Saint-Saint-Denis y colaboraba en el apostolado de la iglesia Saint-Nicolas du Chardonnet, uno de los principales centros de la tradición en Francia. Posteriormente dirigió durante 6 años el colegio liceo Saint-Jean-Baptiste de la Salle, en Camplain-l'Abbé, cerca de Arras, hasta que en 2022 fue nombrado superior del distrito de Benelux, cargo que continúa desempeñando en la actualidad. Además de su lengua materna, habla inglés y continúa estudiando alemán y neerlandés. El último de los 4 sacerdotes que dentro de poco más de un mes recibirán la consagración episcopal es el padre Marc Hanapierre, francés, de 36 años de edad. Nació en una familia católica con 10 hijos, marcada por numerosas vocaciones religiosas. Uno de sus hermanos es sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, otro pertenece a los capuchinos de Morgón
y una de sus hermanas es religiosa dominica docente de Saint-Pré. Se formó en los seminarios de Flavigny y Écon y fue ordenado sacerdote en 2013. Comenzó su ministerio en Francia dedicado a la enseñanza, primero en la escuela de l'Étoile du Matin, cerca de Bitche, y posteriormente en la escuela Saint-Michel, próxima a Châteauroux. En 2020 fue destinado al seminario de Dillwyn, en Virginia. Antes de incorporarse a sus funciones académicas, pasó un año en Escocia, perfeccionando su inglés mientras colaboraba en el apostolado parroquial. Actualmente enseña principalmente metafísica y teología dogmática, y además desarrolla cada domingo actividad pastoral en distintas capillas. Habla con fluidez francés e inglés, ha estudiado alemán y también ha comenzado el aprendizaje del español. Algo llama poderosamente la atención al analizar los perfiles de estos 4 futuros obispos. Todos proceden de familias numerosas, profundamente católicas y estrechamente vinculadas a la tradición. Podría decirse que representan la primera generación de obispos nacidos y formados dentro de familias ya plenamente integradas en el mundo tradicional surgido tras las reformas posteriores al Concilio Vaticano II. Para muchos observadores, este dato no es menor. Más bien parece reflejar la madurez de una estructura que, varias décadas después de su fundación, ya está produciendo una segunda generación de sacerdotes y ahora también de obispos formados íntegramente dentro de ese mismo entorno. Perú. Como informa Vatican News, el sacerdote español Jordi Bertomeu, comisario del Vaticano encargado de investigar y reparar los abusos cometidos por el ya disuelto Sodalicio de Vida Cristiana, participó en un acto de reconciliación celebrado en el norte del Perú. Dirigiéndose a las víctimas, Bertomeu declaró: «Hoy estamos aquí para pedirles perdón en nombre de la Iglesia. Hemos llegado acá, tendríamos que haber llegado hace 20 años, y lo sentimos de verdad. Discúlpennos». Las palabras fueron pronunciadas en la iglesia de Catacaos, una localidad del norte peruano donde la organización fundada por el laico peruano Luis Fernando Figari cometió distintos tipos de abusos a lo largo de los años. El enviado del Vaticano continuó diciendo: «Pedimos perdón a Dios, a ustedes y a la Iglesia porque no hemos sabido estar siempre a la altura. Lo sentimos mucho, pero por favor, ayúdennos ustedes a restaurar nuestra Iglesia, porque queremos caminar. Más ahora con el Papa peruano, queremos recorrer un camino de reconciliación y verdad aquí en el Perú». Lo que ocurrió después fue especialmente significativo. Nada más terminar su intervención, los cardenales y demás autoridades eclesiásticas descendieron del altar y se arrodillaron ante las víctimas en un gesto público de petición de perdón y reconocimiento del sufrimiento causado. De pensamiento, palabra, obra, Dios mío, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Francia. Como cada año por estas fechas durante la festividad de Pentecostés, 2 peregrinaciones vinculadas a la tradición se cruzan a lo largo de más de 100 kilómetros entre París y Chartres. Una camina de París a Chartres, la otra, organizada por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, recorre exactamente el camino contrario. En la primera de ellas participaron este año más de 20.000 peregrinos procedentes de toda Francia, aunque cerca del 14% llegaron desde otros países. A lo largo de los 3 días de marcha, los peregrinos estuvieron acompañados por cantos tradicionales, el rezo del rosario y numerosas ceremonias religiosas. Durante la peregrinación se celebraron más de 300 misas, la mayoría de ellas según el rito tradicional.
La peregrinación concluyó en Chartres, donde la Santa Misa de clausura fue celebrada por su eminencia el cardenal Raymond Burke. Mientras tanto, en sentido contrario, de Chartres a París avanzaba la peregrinación organizada por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. En esta segunda peregrinación participaron alrededor de 6.000 fieles. La marcha comenzó el sábado 23 de mayo con una Santa Misa celebrada ante la Catedral de Notre-Dame de Chartres. La ceremonia tuvo lugar en el exterior del templo, ya que los sacerdotes de la fraternidad no tienen permitido celebrar la misa tradicional dentro de la catedral desde los acontecimientos de 1988. Tras la celebración, los peregrinos emprendieron también una caminata de 3 días que concluyó el lunes 25 de mayo con una procesión por las calles de París. La peregrinación terminó con una Santa Misa celebrada por el padre Gonzague Peñot en la Plaza Vauban, frente a la iglesia de Saint-Louis des Invalides. El lema de la peregrinación de este año fue: «La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». El padre Gonzague Peñot, superior del distrito de Francia de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, explicó el significado de este lema con palabras muy directas. ¿Quién administra los sacramentos? Los sacerdotes. ¿Quién predica los sermones? Los sacerdotes. ¿Quién ofrece sacrificios? Los padres y madres de familias cristianas, ciertamente, pero también, y en mayor medida, esas almas que consagran su virginidad a Dios, renunciando así a la legítima alegría del matrimonio. Sin sacerdotes, sin religiosos y religiosas, ya no hay cristianismo. Cuando estalla una guerra, ¿quién se atrevería, con la conciencia tranquila, a negarse a ir al frente estando preparado y capacitado para combatir? Hoy Satanás libra una guerra a muerte contra la Iglesia y contra el cristianismo. ¿Quién tendría la audacia de rechazar la llamada urgente, aunque silenciosa, de Cristo Rey para venir a luchar bajo su glorioso estandarte? La vacilación ya es un signo de culpable debilidad. Dios espera hoy más que nunca de aquellos a quienes llama discretamente a su servicio un sí generoso, magnánimo e inquebrantable. Kenia. Se ha producido un momento histórico para el luteranismo en Kenia. La reverenda Catherine Ngina Musau, la primera mujer ordenada sacerdotisa en su iglesia en el año 2003, ha sido consagrada obispa. Durante su discurso, la obispa Catherine animó a los cristianos a construir puentes en lugar de muros, a preservar la unidad dentro de la diversidad y a servirse mutuamente con amor. Su elección marca un hito para su comunidad eclesial, ya que se convierte en la primera mujer en alcanzar el episcopado dentro de su iglesia. Sin embargo, no es la primera mujer obispa en Kenia. Anteriormente, las iglesias anglicanas ya habían consagrado como obispas a Emily Onyango y Rose Okeno, mientras que la iglesia metodista había hecho lo propio con Pauline Wanjiru Njiru y Alice Mutoni Mutuma. Alemania. El obispo alemán y jesuita Heiner Wilmer, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, continúa promoviendo una visión de iglesia que, según sus partidarios, busca ser más abierta, inclusiva y adaptada a los desafíos del mundo moderno. No hace mucho defendía públicamente que, si la iglesia no se reforma en la dirección que reclaman las feministas, estaría traicionando el evangelio. Ahora, sigue adelante con la línea de reformas que ha caracterizado buena parte del llamado camino sinodal alemán. Según informó Info Vaticana, en mayo de 2026, el obispo de Hildesheim y presidente de los obispos alemanes recibió la comunión de manos de una mujer laica durante una celebración litúrgica. Pero la escena no terminó ahí. Junto a él se encontraba Anna Nicole Heinrich, presidenta del 13º Sínodo de la Iglesia Evangélica en Alemania y miembro de confesión protestante, quien recibió también la comunión inmediatamente después de Monseñor Wilmer. Un gesto que vuelve a alimentar el debate sobre la intercomunión, el ecumenismo y el rumbo que está tomando actualmente una parte importante de la Iglesia en Alemania. Para sus defensores, estas iniciativas representan una señal de apertura y diálogo. Para sus críticos, constituyen un nuevo paso en un proceso de transformación que consideran cada vez más alejado de la práctica y la disciplina tradicional de la Iglesia Católica.
Australia. Una escuela católica de Australia organizó para sus alumnas una jornada educativa inspirada en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Como parte de un programa destinado a comprender la importancia del diálogo interreligioso, las estudiantes visitaron templos hindúes y una mezquita, utilizaron hijab y participaron en diversas actividades relacionadas con otras tradiciones religiosas. La propia escuela explicó la iniciativa en su cuenta de Instagram. Hoy, nuestras alumnas de GRDS salieron más allá del aula para encontrarse con la fe, la cultura y la comunidad a través de una jornada inmersiva de reflexión interreligiosa. Guiadas por el espíritu de Fratelli Tutti, exploraron la importancia del diálogo, la comprensión y la fraternidad humana entre diferentes tradiciones religiosas. Diálogo, perseverancia y confianza son palabras que merecen ser elevadas como signos de paz. Fratelli Tutti. Las estudiantes visitaron templos hindúes, entre ellos el Sri Shiva Vishnu Temple y el templo Hare Krishna de Melbourne, donde aprendieron sobre la espiritualidad, los rituales y las tradiciones del hinduismo. Por la tarde participaron en encuentros con ponentes femeninas del Keysborough Turkish Islamic y Cultural Center y de la mezquita Emir Sultan, obteniendo una valiosa perspectiva sobre las experiencias, creencias y puntos de vista de las comunidades musulmanas en Australia. La jornada concluyó con un momento de reflexión en la Capilla Star, invitando a las alumnas a considerar cómo el respeto, la compasión y el encuentro pueden fortalecer las relaciones en un mundo diverso. Fue una experiencia significativa y enriquecedora que desafió a las estudiantes a escuchar con atención, formular preguntas profundas y crecer en la comprensión de los demás. Y con esta noticia terminamos nuestro recorrido de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este viaje alrededor del mundo. Que Dios los bendiga, y si Dios quiere, nos veremos nuevamente este fin de semana en una nueva edición de Recorriendo el Mundo. Permanezcan siempre bajo la protección de nuestro Señor.